Bueno, primero que nada, déjenme presentarme. Soy el Inge Alfredo Terán y estoy apoyando a NEP, Northern Electric Power, para toda la parte de soporte técnico en México. Posiblemente les ayude en otros países de habla hispana, más se está revisando dicha cuestión. Pues les voy a hablar un poco de mi background. Yo creo que ya varios que están aquí en esta sesión ya me conocen porque antes fui gerente de soporte técnico en Venezuela. De ahí surgió la oportunidad de colaborar con NEP para continuar en la parte de soporte técnico. Yo tengo en el rubro solar alrededor de 6 años de experiencia. Trabajé con empresas locales acá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y aquí es donde yo hice una maestría. Hice una maestría en energía renovable, desarrollé una tesis de investigación sobre software de simulación o de proyección de generación. Ya de ahí surgió la oportunidad de trabajar para Renesola México, y cuando estuve trabajando ahí surgió la oportunidad de regresar a Guadalajara a hacer una acreditación. Yo actualmente estoy avalado como perito especialista en sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Eso por medio del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Jalisco y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y tengo brindando soporte técnico del tiempo que estuve en Renesola y ahorita que estoy como independiente apoyando a Norton Electric Power. Entonces, ahora sí ya vamos a iniciar con la presentación. Este es el temario que se va a ver en la presentación. Primero que nada vamos a hablar de quién es la empresa NEP. A lo mejor ya varios están familiarizados con este punto, sin embargo sí se va a tocar un poco lo que es una definición o puntos de un microinversor, diferencias entre microinversor e inversor de red, la oferta de productos de NEP, tanto para microinversores como para sistemas de monitoreo, ejemplos de instalaciones de microinversores, así como unos diagramas unifilares, el caso de NEP en Japón. Ya cuando vayamos en esa parte se va a hablar un poco más de por qué se está especificando Japón. Los sistemas de monitoreo que oferta NEP, el Gateway o el BDG 256, como gusten llamarle, la opción del monitoreo remoto con USB dongle y comparativas. La primera va a ser la comparativa de NEP contra Enphase, luego hay una comparativa de NEP contra APS, y ya por último se va a hablar sobre situación y potencial de mercados en México. Aquí se va a hacer algo de enfoque en toda la parte que es generación distribuida. Se va a hablar más sobre ese tipo de mercado que ya se hace utility scale u otro tipo de proyectos. Entonces vamos a continuar. Primero que nada, pues, ¿quién es NEP? NEP es una empresa que fue fundada en el 2009 en Estados Unidos. Los fundadores o los socios de la empresa fueron grupos de ingenieros de Santrex. Fue una división de inversores más conocida como por los Off-Grid de Schneider Electric, ingenieros del área de investigación general de GE e ingenieros de Motorola. En el año 2009 solamente existía una filial de NEP, si así le quisiesen llamar, de Northern Electric and Power. Entonces, en el 2015 tomaron la decisión de segmentarla en la que es NEP Japón, que está basada en el país de Japón, y NEP Microinverter Inc., que está basada en China. Aquí la decisión de invertir en Japón fue debido a que el producto estaba teniendo mucho éxito en dicho país, entonces se optó por tener una planta local para abastecer toda la demanda local. Esa fue la razón. En NEP Japón se especializan en inversores centrales y en inversores de red y en la parte de microinversores. De hecho, tengo entendido que el modelo más vendido allí en cuanto a microinversores es uno para módulos de 72 celdas. Ya un poquito más adelante se va a hablar de eso. Y la segunda filial o la segunda empresa, que es Net Microinverter, está 100% enfocada solamente en proveer microinversores para, pues para todo el resto del mundo. Un dato importante es que NEV es la única empresa
certificada para microinversores en Japón, certificada ante todos los suministradores de energía. NEP también cuenta con un centro de investigación innovador en toda la parte del R&D para microinversores, y dentro de la oferta de productos, pues ellos manejan inversores de red monofásicos y trifásicos, microinversores, combiner box y software de monitoreo. Eso es a grosso modo quién es NEP. Y ya en la imagen de la derecha podrán ver las oficinas que se tienen en China, y en la parte de abajo viene unas pequeñas proyecciones de ventas que se han tenido desde el 2011 hasta el 15. Entonces este es el índice con el que han crecido. Vamos a pasar a la siguiente slide. Lo que iba a comentar también, si gustan, para las preguntas las podemos dejar hasta el final, ya sea que gusten escribirlas en el chat, o si gustan ya al final de la presentación, habilitamos los micrófonos. Ahí sí, ya como a ustedes también les parezca más conveniente. Vamos a continuar con la siguiente slide. Esto es a grosso modo cómo es el proceso de manufactura que tienen en la parte de una empresa de China. Aquí se puede ver la maquinaria durante distintos procesos de la creación o de la manufactura de los microinversores. Y aquí en la parte de abajo se pueden ver las pequeñas pruebas que se le hacen, tanto en cámaras térmicas para frío como para calor. Al final de cuentas, aquí la prueba se hace sumergiendo los microinversores en unos baldes de agua. Entonces aquí se puede observar que el equipo es un IP67, dado a dicha prueba. Pues vamos a pasar a la siguiente. La cultura que tiene la empresa NEP va más orientada hacia el Customer Service, que aquí lo que ellos mencionan es el enfoque que tienen global en todo el proceso, desde la administración del proyecto para elaborar los microinversores o todo lo necesario para la manufactura y la calidad apropiada de los equipos, incluyendo compra de componentes, el área de SMT, el área de perforación para dispositivos un poco más grandes, ensambles electromecánicos, pruebas ya sea durante todo el proceso o al final de la manufactura, lo que vendría siendo como un EOL, un end of line, y el After Sales Services, que es más como la cuestión del soporte al cliente, que es donde ahí entra su servidor para las cuestiones técnicas y un poco para parte comerciales. Esa es la cultura que tiene la empresa NEP, o la que desea transmitir hacia, en este caso, los clientes o los interesados. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre el microinversor y la diferencia contra inversores de red. Yo creo que aquí ya varios están familiarizados con este punto, pero lo vamos a tocar un poco. De entre las diferencias más notorias, pues sería el uso de un cableado en directa. Los inversores de red requieren un conductor en directa, que es el que va a interconectar a todos los módulos para llegar y abastecer al inversor. En el caso de microinversores, por lo regular es un módulo por microinversor o dos módulos por microinversor. Entonces realmente no se tiene como tal un conductor largo en directa, lo cual también impacta en tener una mayor generación o una menor pérdida por resistencia en conductores en directa. Al momento de eliminar el cableado en directa, pues también se puede reducir la necesidad de los combiner box en inversor de red. El detalle en cuestión de O&M, de inversores contra microinversores, sí es un poquito complicado, porque en un inversor de red es complejo, cuando hay una falla es complejo determinar en dónde se pudo haber generado esta falla. Entonces sí es más búsqueda la que se requiere con inversores de red que con microinversores. Digo, al final el otro punto sería la facilidad de la conexión. El inversor de red pues se tiene que hacer el ramal, se tiene que llegar al inversor, ya sea que el inversor
tenga conexiones con MS4 o que acepte directamente los conductores, a diferencia de microinversores que la mayoría ya traen directamente conectores MS4 y ya es más una configuración plug and play, si así le quisiesen llamar, o daisy chain. Entonces sí es más amigable en ese sentido el uso de los microinversores. Vamos a continuar con otras diferencias. Ya lo mencionamos hace rato, la cuestión del incremento en generación. Esto va un poco más relacionado al sombreado, o al menos es el punto que se desea resaltar aquí. Cuando se tienen inversores de red, si llega a haber sombreado en una celda de un módulo, de un ramal, se repercute todo el ramal. A diferencia de microinversores que como al final de cuentas estos te dan una independencia entre ellos, porque es uno o dos módulos por microinversor, tienes una cierta independencia. Entonces, cuando llega a haber un efecto de sombreado, no va a repercutir a todo el sistema, solo va a repercutir el módulo o el microinversor en el que se está teniendo ese sombreado. Entonces, esa es otra de las ventajas que tienen los microinversores, ya sea que lo quieran relacionar con incremento en generación o con menores pérdidas. Otro punto es del diseño sencillo y la instalación amigable. Realmente la instalación o las interconexiones son plug and play. Ya un poquito más adelante se va a ver esa cuestión. El diseño sencillo se refiere a que realmente la forma de configuración o la forma de hacer los ramales es amigable, es muy sencilla. Una escalabilidad con microinversores realmente solo es el módulo y el microinversor, a diferencia de un inversor de red que mínimo se requeriría, parece que el más pequeño es de alrededor de 1 kilo, pues están hablando que se van a requerir alrededor de 3, 4 módulos. Entonces, en cuestión también económica, es más amigable el uso de microinversores que de inversores de red. Y otro punto de los que vienen, a que los que podemos observar aquí son orientaciones múltiples. Va más relacionado a lo que mencionábamos de la descentralización. Al final, un inversor de red eh, te forza a tener una centralización, si así le quisiesen llamar. A diferencia de microinversores que como estos son independientes, si ustedes desean pueden interconectar 4 microinversores y tenerlos en las 4 orientaciones y las repercusiones que haya, ya sea por sombreado o por orientación, no van a repercutir a los demás porque todos son independientes entre sí. Y ya los otros puntos los mencionábamos ahorita, la cuestión de la escalabilidad, el hecho de que no se requiere conductores en directa y las pérdidas por sombreado. Y eso lo mencionamos ahorita. Vamos a continuar. Otro punto que se menciona aquí es el de mayor seguridad. Al final de cuentas, los mecanismos de interconexión que tienen los microinversores están avalados bajo la NOM 001 artículo 690, que menciona que los dispositivos tienen que tener un medio de desconexión segura. ¿Qué se refieren con desconexión segura? Que la interconexión no sea algo que se pueda desensamblar de forma sencilla, que se requiera una herramienta especializada. Es a lo que se refiere ese punto de la norma. Entonces los microinversores cumplen sencillamente con dicho punto. Otro es la confiabilidad. Cuando se tiene un sistema con microinversores, lo hemos recalcado mucho la cuestión de las pérdidas por sombreado. Aquí se puede ver, por ejemplo, en cuanto a la arquitectura, cuando llega a haber un sombreado solamente va a repercutir a unos cuantos equipos y no va a repercutir a todo el sistema. Entonces la pérdida que se va a tener es menor, a diferencia de un inversor de red que al momento de haber un sombreado va a repercutir a todo el sistema y va a haber una menor generación que a diferencia de microinversores. Y el otro punto importante también sería remarcar la cuestión del O&M. Cuando se tiene un sistema de monitoreo con microinversores y se desea detectar una falla, es más amigable detectarla con microinversores, ya que el mismo portal de monitoreo da la noción de qué equipo es el que está fallando. Aquí se puede ver una ilustración de ejemplo. Esos son otros puntos importantes a resaltar en cuanto a los microinversores. El otro sería el alto voltaje en directa. Ya ahorita los inversores a 600 volts ya no son ya no tienen tanto auge como antes. Ya ahorita ya se está optando más por 1000 o incluso de la potencia del proyecto. Pero realmente si lo quisiesen estandarizar, esas son las tres más comunes, 600, 1000 o 1500. Entonces estamos hablando que realmente se está teniendo un voltaje muy alto, lo cual puede generar un riesgo.
Eso no existe en microinversores, ya que como lo hemos mencionado es conexión de uno o dos módulos por equipo. Entonces aquí la única voltaje alto que se tiene va a ser el de alterna y va a ser de 208 o de 240 o dado nuestro caso en México de 220 volts. Entonces no hay tantos riesgos en cuanto a descargas. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la oferta de productos de NEP. Vamos a empezar primero por la parte de microinversores. Los modelos que oferta NEP son el BDM250, que puede tener un voltaje de salida nominal ya sea de 208 o de 240 volts. La potencia de salida es de 240. Este modelo tiene solamente una entrada y tiene opción para configuración a daisy chain. Hay dos tipos de conexiones en microinversores para quienes no estén muy familiarizados. Una se le llama daisy chain y otra se le llama truncable o cable troncal. En el cable troncal se tiene como un cable principal en el cual se van haciendo las interconexiones de los microinversores, mientras que en una conexión de daisy chain es más un plug and play entre módulo y módulo o módulos y microinversor, y ya nada más se hace una conexión que parece ser serie, aunque internamente es paralelo. Se hacen las interconexiones así de los microinversores para generar el ramal. Esas serían las diferencias entre los dos tipos de configuraciones. Regresando a la oferta de productos, se tiene también BDM300 o BDM600 o 300X2. Ambos pueden tener voltajes de salida nominales también de 208 y 240 y las potencias de salida son 300 y 550 respectivamente. La diferencia entre un 300 y un 600 son la cantidad de salidas y ambos tienen la opción de ser ya sea configuración a daisy chain o a truncable. Y estos tres modelos antes mencionados tienen también una opción para trabajar a 120, a línea y neutro. Si observan, todas las especificaciones son idénticas, la única diferencia es el voltaje nominal de salida. Y se tiene otro equipo que es el BDM600HB de High Voltage, que este es como para configuraciones de trifásico 277. Estas son la oferta de productos que tienen en cuanto a microinversores. Los vamos a continuar. Vamos a hablar ahorita un poco sobre los modelos 250 y 300. Aquí las imágenes que ustedes observan son físicamente el producto. Un BDM300 en configuración de truncable y un BDM250. Las conexiones que se observan del lado izquierdo superior son las conexiones que se hacen al módulo, los MC4. La conexión izquierda inferior es la conexión serie de conector RST25i para generar el ramal de microinversores. Y el que se ve en la parte derecha es tal cual la salida que se interconecta alterna. El modelo 250 soporta hasta un 285 watts. Si es posible ponerle módulos de 72 celdas mientras esté dentro del rango de 22 a 55 volts, el microinversor va a operar. El detalle es que si se le pone un módulo de mayor potencia, un módulo de 72 celdas, se hace 320, 325, la potencia de salida no se va a incrementar, va a mantenerse en 240 watts. Entonces, realmente no sería muy viable utilizar módulos de 72 celdas para estos microinversores, porque al final la potencia de salida es ocupada, generarían un efecto clipping, entonces no es muy rentable hacer esa configuración. Los voltajes nominales son desde 200 hasta 240 en sus respectivos rangos, dependiendo si es configuración a 2.8 o a 2.40. Para el BDM300 se tiene una potencia de entrada máxima de 340 watts, es la recomendación. La potencia nominal de salida son los 300 watts y lo que mencionábamos, la configuración ya sea 208 o 240. Todos los microinversores de NEP cumplen con UL1741, con IS61000, tienen BDE0126, tienen las pruebas de los reportes de eficiencia ante la norma, la 50530. Entonces realmente los equipos de NEP ya están avalados para el uso en distintos países, acorde a la normativa que se tenga, o bien se tiene una homologada.
Vamos a pasar al siguiente equipo, que es el BDM600 o BDM300X2. Este soporta hasta dos módulos de 340 watts en cada entrada. Su potencia nominal de salida es de 550 watts y su voltaje de red también puede tener configuración a 208 a 240 con sus respectivos rangos. Sí hay forma de abrir el rango de ventana, por eso no hay ningún inconveniente. Si se compra un equipo con configuración de 240 y por alguna cuestión el voltaje de la red está siendo más bajo del rango, es posible abrirlo, por eso no hay ningún inconveniente. Vamos a continuar. Estos son los sistemas de monitoreo que oferta NEP para los sistemas con microinversores. Pues el primer modelo es el BDG256 o el Gateway monofásico. Este puede operar a 110 o a 220. Para la cuestión de la comunicación es a través de los mismos conductores, es comunicación PLC para ambos modelos de monitoreo. Se puede interconectarse ya sea a 110 o a 220. Nada más mi recomendación sería intentar utilizar el microinversor más hacia 220 que hacia 110. En 110 sí va a sensar, pero puede haber repercusiones en la cuestión de ruido que existe en la línea o algún otro tipo de cargas, o incluso puede haber problemas de que la detección no esté siendo la apropiada. En esos, cuando se está utilizando 110. En esos tipos de casos, la recomendación es cambiar la configuración a 220 y nos ha tocado ver que ese tipo de cuestiones de comunicación se resuelven al hacer ese cambio. El BDG256 tiene una pantalla de 5 pulgadas, tiene un puerto de USB, que es el que se puede usar para el USB dongle, se va a ver un poquito más adelante, y la conexión a red es a través de Ethernet o de forma inalámbrica. Más adelante durante la presentación se va a ver una pequeña fotografía del dongle. Segundo modelo de monitoreo es el BDG256P3. Este es para sistemas trifásicos. Básicamente la diferencia es que se tiene un puerto más de USB y la pantalla es un poquito más grande. Sí hay forma de utilizar un BDG256 en sistemas trifásicos. El detalle aquí es que se tenían que utilizar 3 pantallas para censar la generación que está habiendo entre cada línea. Entonces, realmente la solución con un modelo monofásico en sistemas trifásicos puede que sea un poquito más costosa. Por eso se tiene ya directamente la solución que es más amigable. Vamos a continuar. Una lista de certificados de distintos países bajo los que ya está avalado los microinversores. Aquí lo que se puede observar es que al final hay muchos países donde ya se tiene la normativa o bien se tiene la homologada. Eso es lo que podemos observar aquí en estos países. Para México la única normativa que existe tal cual para microinversores es la NOM 1, que va más hacia un sentido de seguridad. Entonces, bajo esa normativa, y realmente esa normativa se utiliza más para la importación directamente. Es más común que aquí en el país se pidan la UL o la CSS, que es el caso de cuando el producto desea aplicar a sello FIDE. Vamos a continuar. Ya de aquí, NEP y Enphase son las únicas empresas que tienen emitido un reporte de confiabilidad por la empresa DNVGL. Este reporte de confiabilidad a lo que se refiere es que DNVGL hace inspecciones en distintas instalaciones a lo largo del mundo, verifica las instalaciones, verifica los cumplimientos y verifica todo lo que son las proyecciones de generación. Y en base a eso, al verificar que todo está apropiadamente, emite un reporte de confiabilidad para los productos. Como mencionaba, NEP y APS NEP y Enphase, perdón, son las únicas dos empresas que tienen este tipo de reportes. Entonces, al final, este es un punto que le da mayor seguridad a la empresa. Ya con esto terminamos el punto 3 y vamos a pasar al siguiente, que va más relacionado hacia la instalación de microinversores. Aquí lo que estamos viendo son diagramas unifilares para distintos modelos, sea un BDM250, un BDM300 o un BDM300.
vamos a ver unifilares para sistemas monofásicos y sistemas trifásicos. Aquí en estos los que estamos viendo son un modelo 300 y un 250, para los cuales es un módulo por microinversor. Se observa que aquí se está generando el ramal de equipos, se está conectando, se está aterrizando la estructura acorde a las normativas, los marcos de aluminio, y aquí se está utilizando un pequeño accesorio que se llama ENCAP. Básicamente este es como un pequeño tapón para evitar que en el primer equipo haya riesgos de que entre algún agente al microinversor. Ese es el uso de este equipo. Ya después de que se genera el ramal, se hace la interconexión, que es la que ya va a bajar directamente a la red. Lo mismo para un segundo grupo o un segundo ramal. Así sería la interconexión. Para un BDM250, básicamente sería el mismo tipo de configuración, solamente lo que cambiaría sería la potencia del módulo y por ende la potencia del microinversor. Este es un ejemplo de un BDM600 que se observa que la diferencia es que tienes dos módulos interconectados al equipo, generas tu ramal. Y aquí en este diagrama se observa que las configuraciones son las mismas. Realmente un unifilar para cualquiera de los tres modelos es exactamente idéntico. La diferencia va a ser el tipo de módulos utilizados y el equipo al cual se interconectarían, el convertidor en este caso o microinversor. Vamos a pasar a un ejemplo de trifásico. Este es un ejemplo utilizando modelos de BDM250. Aquí lo que se puede ver es que se están generando tres ramales y cada ramal se está interconectando entre un arreglo de líneas, sea entre AC, entre BC o entre AB. Esa es la diferencia que existe. La recomendación siempre en sistemas trifásicos cuando se utilizan microinversores es instalar la misma cantidad de equipos entre líneas para no correr el riesgo de generar un desbalanceo. Esa es la recomendación. En caso de que no se pueda generar un balance o de que se vaya a proponer una instalación monofásica en un sistema trifásico, la recomendación es siempre interconectarlo en las líneas donde se tenga el menor voltaje para no generar un desbalanceo. Esas son las recomendaciones que se utilizan o se tienen para sistemas trifásicos. Y aquí se puede ver que se está utilizando el gateway trifásico para el monitoreo del sistema, cuando se interconecta entre las tres líneas. Y este es un ejemplo de una instalación trifásico. Vamos al siguiente punto que también es importante, que es la cantidad máxima de equipos que se pueden interconectar por ramal. Este sí es un punto importante y este lo pueden observar en las fichas técnicas también. Entonces, aquí lo que podemos observar es que para el modelo 250, en una configuración de 240 volts nominal, se pueden interconectar 13 microinversores. En una configuración de 208, 11 microinversores. Para el BDM300 son 11 y 10 micros acorde a su voltaje de red nominal, y el BDM600, la recomendación son 5 microinversores. Aquí también depende un poco sobre la protección que se está utilizando, porque de hecho en las fichas técnicas viene configuración ya sea para una protección de 15 amperes en alterna o una protección de 20 amperes en alterna. Entonces esa es la diferencia que ustedes pudiesen notar de esta tabla con respecto a fichas técnicas. Y viene también la especificación de la cantidad máxima de equipos para configuraciones en low voltage, en 120. Entonces vamos a continuar. Estos son ejemplos de instalaciones que se han hecho en su mayoría en Japón. Entonces aquí se tiene una pequeña instalación con modelos de 300 watts, otra con modelos de 300. Como les mencionaba, en Japón el modelo más comercial es el 300, y en vez del 250 o en vez del 600. NEP ha vendido hasta los principios del 2017, había vendido más de 350,000 unidades a nivel mundial, hablando de países, sea Estados Unidos, Canadá, México, Filipinas, Tailandia, Austria, España, y hasta esa fecha el ratio de falla que se tenía ya sobre equipos instalados es o era menor al 0.1%. Me parece que este dato no ha cambiado todavía. El ratio de falla sigue manteniéndose muy bajo
y obviamente ya la cantidad de unidades que se tienen al fin de este año es mucho mayor. También ya hay expansión hacia otros países. Me parece que comentaron que ya tienen oferta en países como Colombia o Chile. Entonces ya se ha incrementado las ventas mundiales. Vamos a hablar al punto de NEB en Japón, lo que les mencionaba anteriormente. NEB es la única empresa que tiene microinversores certificados para instalación en Japón. Japón tiene todos estos suministradores de energía y cada suministrador de energía puede tener distintos parámetros o distintas certificaciones que requiera para poder permitir la interconexión de sistemas fotovoltaicos a su red. Entonces, NEB es la única empresa avalada para el uso en todos estos tipos de suministradores, en todos estos suministradores. Entonces, me parece que también es la única empresa que tiene planta de manufactura en Japón. Japón es un mercado un poco complicado por la cuestión de todos los suministradores de energía que tiene y también por la cuestión que es un mercado muy exigente, muy demandante, ya sea en cuestiones de especificaciones eléctricas, también como en especificaciones de detalle, por así decirlo, ya sea físicamente o que el equipo se vea íntegro. Sí es muy demandante el mercado en Japón en ese sentido. Este es un ejemplo de una de las plantas solares que se ha hecho con productos NEP en Japón. Esta planta es de 315 kilowatts, está instalada en Fukuoka, Japón. Ahorita Japón está teniendo incremento o auge en la cuestión de plantas solares. A nivel mundial también apenas está desprendiéndose o generándose este auge, siendo plantas de las más grandes, me parece que están instaladas en China. Entonces es un mercado o una división relativamente nueva dentro del mercado de solar. Además de esta planta de 315 kilowatts con equipos NEP, se tiene proyectado un pipeline de 16 plantas flotantes con potencias que oscilan entre 300 kilos a 587. Ya si ustedes gustan, hay un vínculo de YouTube donde se puede ver un video de la presentación de esta planta. Vamos a continuar. El siguiente punto que se va a ver acorde al temario es los sistemas de monitoreo, tanto el monitoreo del gateway como lo que es el monitoreo remoto. Aquí vamos a hablar un poquito más de especificaciones sobre el gateway monofásico y el gateway trifásico. Las ventajas que ofrecen ambos gateways es que permiten una conexión o una configuración sobre todos los sistemas de microinversores. En un mismo sistema fotovoltaico se pueden tener instalados de los tres tipos de modelos de microinversores y ambos gateways los van a detectar. El gateway monofásico permite una conexión de hasta 250 microinversores, es pantalla táctil LCD tiene compatibilidad con un accesorio de Wi-Fi para lo que es el monitoreo remoto. Este dispositivo que ven en la parte de abajo es un USB dongle. Permite que el gateway tenga configuración inalámbrica para que no haya la necesidad de utilizar un cable de Ethernet, que todo puede ser a través de Wi-Fi. Eso es para el modelo monofásico. El modelo trifásico, pues la diferencia es la pantalla táctil. Realmente el tipo de comunicación que les es la misma. Ambos son compatibles con todos los modelos de NET. Ambos requieren el USB dongle para trabajar de forma inalámbrica y ambos son para uso en exteriores. Ambos son IP20. Entonces, para poder utilizarlos se requiere que sean en interiores o bien si por alguna razón se tiene que dejar en exterior, tendría que venir dentro de un gabinete IP67 por seguridad para que la pantalla no o el gateway no sufra algún daño. Vamos a continuar. Estas son imágenes que arroja el gateway. Aquí en este caso son imágenes de un gateway monofásico. Aquí lo que se puede ver es toda la información que te arroja directamente la pantalla, que sea si la energía diaria, la energía semanal, la mensual o la anual. Esto que se puede ver es una gráfica diaria, esta de aquí es una gráfica mensual y así es la pantalla de inicio del equipo. Aquí se puede ver la generación que está teniendo al momento, la generación total y esto es la conversión a kilogramos de CO2. Y ya cuando el equipo es en la parte de abajo aquí ya se puede ver
cuando el equipo se configura de forma inalámbrica. Van a aparecer estas pequeñas rayitas que es la comunicación que está teniendo de forma inalámbrica. Aquí en la parte de abajo se puede ver el IP que tiene detectado el equipo. Entonces vamos a continuar. Este que ustedes ven, el vínculo aquí abajo es el portal para acceder al portal de monitoreo. O sea, dentro de este portal ustedes van a poder ver su planta solar y la generación que está teniendo. Aquí en la parte de abajo vienen dos pequeños vínculos donde se puede observar en un video ilustrativo cómo se genera la cuenta en el portal y una pequeña guía rápida de cómo se realizan las configuraciones de los microinversores dentro del portal y cómo se visualiza la planta. El siguiente punto va más relacionado hacia la aplicación. La aplicación se llama NetViewer y la pueden encontrar tanto en Google Play para Android como en la Apple Store para iOS. Y aquí lo que se pueden ver son pequeñas imágenes de qué es lo que ofrece la aplicación. Tiene el pequeño dashboard, que es donde se muestra información directamente del servidor. Tiene el PV list, que ahí lo que muestra es toda la lista de todas las plantas que han estado configuradas. Y ya si se desea ver un sistema como ya específico por módulo, se tiene que acceder al portal. Dentro de la misma aplicación, si ustedes le dan clic al tercer icono, los va a redirigir a la página y ya les va a mostrar la planta en específico, cómo es el comportamiento que está teniendo de forma individual. De lo contrario, dentro de la aplicación solamente se los va a mostrar los datos generales, que es algo como la segunda imagen del lado izquierdo. Y ya directamente el portal es algo como esto, la última imagen del lado derecho. Así es a grosso modo como se ve tanto la aplicación como el portal. Ya si ustedes deseen, se puede revisar para tener una planta demo, que ustedes puedan accesar a ver una planta demo para que observen toda la información. Ya este es un ejemplo o son fotografías de un gateway configurado con el USB dongle o Wi-Fi USB. Aquí se puede ver que está conectado el dispositivo y aquí se puede ver que ya el dispositivo está interconectado a la red. Se observa que tiene la IP y aquí se observa que tiene toda la señal de Wi-Fi. También hay distintas formas de hacer una configuración de un USB dongle. Aquí en la parte de abajo vienen unos pequeños vínculos de cómo se realiza. Hay un pequeño manual y hay dos videos ilustrativos de cómo realizar la configuración. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que son las comparativas. Como les mencionaba, primero se va a comparar NEP contra Enphase. Se va a comparar el modelo BDM250 contra el Enphase M215. La primera diferencia notoria que existe entre ambos equipos es el rango MPPT. Un Enphase te ofrece un rango de 27 a 42 volts, cuando NEP ofrece un rango de 22 a 55. Aquí estos 5 volts en el voltaje mínimo hacen mucho la diferencia en cuanto a obtener el valor máximo de MPPT, porque podemos observar que a voltajes de 23, 24 volts, como se observa aquí en la imagen, ya se está teniendo generación, cosa que no sucedería con un Enphase. En el Enphase se requieren mínimo 27 volts para operar. Aquí el equipo lo que va a hacer también cuando se excedan los 42 volts, el equipo se va a desconectar. Entonces también hasta cierto punto, al tener un voltaje máximo de 42, está topado hacia el módulo de 72 celdas que se puede utilizar. Esa es la otra de las diferencias. El microinversor NEP ya tiene el cable AC integrado. Ya de aquí simplemente se baja con un conector RCT25i hacia el centro de cargas. Cuando en un Enphase, aquí a la salida, que parece un puerto serial de las impresoras antiguas, se requiere otro cable adaptador y ya de ahí es como se baja hacia el centro de cargas. Entonces sí es un poquito más, desde mi perspectiva es un poco más costoso toda la solución directamente con Enphase que con NEP, porque al final se están hablando de más accesorios con un equipo que con otro. Vamos a continuar. Ya estas imágenes que ustedes ven aquí es más para resaltar el punto máximo de MPPT tanto en NEP como en Enphase.
se puede ver que en este caso, si se considera el rango extendido que tiene NEP a diferencia de un Enphase, se puede decir que la eficiencia de NEP oscila alrededor del 99.25%, mientras que la eficiencia de un Enphase va a oscilar alrededor de 95.79%. Entonces, tomando esta información, considerándola y haciendo una proyección, pudiésemos estimar que la potencia máxima que ofrece NET es de 242 contra 234 que ofrece Enphase. Si contrastamos ambos, pudiésemos determinar que la pérdida de potencia de Enphase con respecto a NET es de casi un 10%. Esto es considerando los datos que observamos aquí en estas tablas. Entonces ese es un punto muy importante y aquí podemos observar cuál es la ventaja de que el rango sea mayor, el rango MPPT. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre los sistemas de monitoreo. Vamos a contrastar el Gateway contra el Envoy. En el Gateway de NET se tienen que dar de alta los microinversores. Me parece que en el Envoy depende de una opción de autobúsqueda. Aquí el detalle es que me parece que el mismo manual especifica que la autobúsqueda puede tardar hasta alrededor de 5 minutos. Y si en la primera autobúsqueda no detecta bien todos los equipos, hay que volver a correrla. Entonces aquí estamos hablando que el tiempo de configuración puede oscilar alrededor de unos 10 minutos, cuando directamente en el Gateway de NET se dan de alta los números de serie, se reinicia el equipo y ya cuando vuelve a iniciar ya todo está configurado apropiadamente. Entonces ahí hay una reducción en tiempo de configuración. El Gateway de NET, como se ha mencionado, pues es una pantalla táctil de 4 pulgadas, a diferencia del Envoy, donde realmente solo se tienen 2 líneas y solo se tiene información muy básica. Si realmente se quisiese tener mayor información, hay que revisar directamente el portal, cosa que no ocurre con el Gateway. Entonces ese es otro punto a favor o otro punto a considerar sobre el monitoreo de NEP. Otro punto en cuanto al monitoreo como tal. En el portal que maneja Enphase de Enlighten, al usuario final solamente le muestran información general, información como la que se ve en la imagen inferior izquierda. El usuario como tal, el usuario final, solo puede ver esta información. Y si se desean ver generaciones independientes o individuales, el instalador tiene que ingresar a la cuenta para poder ver esta información. Con NEP no sucede así. Con NEP tanto el instalador como el usuario final pueden ver la generación que está viendo de forma independiente. Ese es un punto muy interesante en mi opinión. A su vez que el gateway de NEP tiene una opción para dar mayor confiabilidad al instalador. El gateway trae una pequeña opción que se llama modo ingeniero. Dentro del modo ingeniero, el equipo lo que permite es ver todos los parámetros tanto de alterna como de directa, así como muestra la indicación de todos los equipos que están conectados o que están configurados y los que están teniendo generación o comunicación. Ese es un punto muy importante porque eso se está viendo directamente en el equipo, cosa que con Enphase es un poco complicada por la forma en la que está diseñado el sistema de monitoreo. Otro punto también muy importante es el tiempo de comunicación. Enphase genera comunicación entre el servidor y el Envoy cada 5 minutos. La comunicación del gateway de NEP con el servidor es de cada minuto. Entonces, si consideramos una configuración total de un sistema de monitoreo, con Enphase estaban hablando de aproximadamente 10 minutos para la configuración de los microinversores, y si uno desea ver que la configuración se haya hecho apropiadamente, se tendría que esperar alrededor de otros 10-15 minutos para que el portal ya haya generado alrededor de 3 puntos, y ya con eso se puede determinar si la generación está siendo la apropiada, cosa que con Enphase es muy diferente. Vamos a estimar alrededor de 5 minutos en lo que se configuran todos los microinversores en el gateway, y ya de ahí alrededor de otros 3-4 minutos en lo que el portal ya genera puntos y ya se puede observar que el sistema está funcionando apropiadamente o que se configura apropiadamente.
Entonces un gap de tiempo muy considerable a mi perspectiva. Entonces ese es un punto a favor de NEP. Ya estos son comparativas de un BDM250 y un BDM300 con los modelos M215 y M250, que estos eran los modelos más comerciales de Enphase antes de que sacara la serie de IQ. Aquí el dato que podemos ver son los rangos de MPPT, que ya los mencionamos anteriormente, las cuestiones de las eficiencias y las cuestiones de las dimensiones. Las dimensiones de los equipos de NEP son un poco menores en grosor, a diferencia de las de Enphase. Eso es lo que pudiésemos resaltar de esta slide. Y ahora vamos a pasar la siguiente comparativa, que es NEP contra APS. Aquí lo que se va a comparar es el modelo BDM600 con el modelo YC500. Entonces aquí la diferencia es que el YC500 solamente trae la opción de configuración a través de Daisy Chain, cuando un BDM600 puede ser Daisy Chain o Trunk Cable, acorde a lo que el cliente desee. Una configuración de una PCYC500 forzosamente tiene que ser en pares. Con NEP, al final de cuentas, todos los modelos pueden ser utilizables entre sí o pueden interconectarse, son flexibles. Entonces, si se requiriese hacer alguna configuración de 7 módulos, se puede hacer con una solución de NEP, ya sea con BDM600, interconectándolo con 250, con BDM250 o BDM300, cosa que no pasa con APS. Con APS forzosamente tienen que ser 2 módulos los que se interconecten. NEP soporta la mayoría de los módulos que hay en el mercado de 72 celdas, cosa que con APS sí es un poquito más limitada porque su voltaje máximo de MPPT oscila alrededor de 45 volts. Entonces ahí sí hay que ver mucho la compatibilidad del módulo que se desea utilizar con el microinversor. Las eficiencias son muy similares. Sistemas de monitoreo, el EQ de APS es más similar al Envoy. Realmente también solo tiene una configuración de 2 líneas y mucha información se tiene que ver forzosamente ya sea dentro de la IP o dentro del portal, cosa que no pasa con EVA. Al final la pantalla te ofrece mucha manejabilidad o muchas opciones de visualización. Es un punto muy interesante en mi opinión. Y aquí se vuelve a recalcar la configuración o la comunicación con el servidor. La de el EQ con el servidor de APS también es cada 5 minutos y la de NEP es cada minuto. Entonces ahí también es un punto interesante a considerar al estar estimando tiempos de instalación o tiempos de configuración. Vamos a pasar al último tema. El último tema va más relacionado, como lo mencionamos al inicio, al potencial de los mercados que hay en el país y específicamente en el país de México, y específicamente se va a hablar sobre generación distribuida. ¿Por qué nos vamos a enfocar en generación distribuida? Porque es un mercado de residencial y comercial. Para un mercado utility o un mercado industrial no es muy común el uso de microinversores porque al final de cuentas te incrementan los costos de instalación, te incrementan todo el voz del sistema, lo cual al final puede repercutir en la proyección económica del equipo. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál ha sido la evolución que han tenido los sistemas fotovoltaicos en GD a lo largo de los años. En 2007 muy apenas se tenía muy apenas se tenía generación y muy poca potencia. Y ya para el 2014 se estimaba una potencia de alrededor de 61,000 kilos. Estamos hablando de aproximadamente 61,5 megas instalados solamente en el rubro de generación distribuida hasta el 2014. Ya si lo que se desea es una proyección hacia los años siguientes, dentro del PRODECEN dentro de las perspectivas de energías renovables, se tiene un pequeño forecast sobre cuál es la generación que se espera para los siguientes años. Por ejemplo, para este año en curso se esperó una proyección de alrededor de 68 megas instalados solamente para generación distribuida, entre residenciales y comerciales.
Y ya a lo largo de los años, para el 2024 se espera instalar 692 megas. Entonces realmente se observa que el potencial del mercado es muy grande y para el 2028 se espera tener aproximadamente 1.2 gigas instalados. Entonces es un mercado muy atractivo el de generación distribuida y es un mercado que ha estado creciendo mucho en auge, como lo podemos observar aquí y como lo podemos ver en la cuestión de los contratos de interconexión. Esta información de los contratos de interconexión es hasta finales del 2016. Aquí lo que se puede ver es en qué rango de potencias de sistemas se ha tenido la mayor instalación y la mayor cantidad de contratos. Solo aquí lo que quisiera agregar, esta información es antes de que se derogara la red 054 con el manual de interconexión para centrales de generación eléctrica menores a 0.5 megas. Dentro del manual, para los que ya están familiarizados, hubo cambios. Ya para un usuario residencial permiten ofertarle hasta 30 y para un baja tensión trifásico se le pueden ofertar hasta 50 kilos. Entonces es posible que esta misma gráfica este año o el siguiente vaya a cambiar. Puede que haya a lo mejor más incrementos en el rango de sistemas instalados de 20 a 30 o de 30 a 50 kilos. O incluso puede que a lo mejor ya haya un mayor auge en sistemas de 100 a 100. Para sistemas industriales. Puede ser que toda esta información cambie en cuanto a cuál es la potencia nominal instalada a nivel generación distribuida o a nivel mercado. Para eso es la noción que nos puede dar esta pequeña gráfica de los contratos de interconexión. Ahora vamos a recurrir a los nichos de mercado. Aquí se tienen tres nichos de mercados principalmente. El que es de tarifas residenciales, que es de 1 a 1F y DAC, y aquí se puede ver cuál es todo el potencial que se tiene y la cantidad de usuarios que hay. Esta información es hasta mediados del 2017. Aquí lo que se puede ver es toda la cantidad de usuarios que hay en media tensión o MIHM, y aquí son usuarios de uso general baja tensión, tarifas 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que se puede observar? Por ejemplo, aquí en baja tensión se sabe que el mercado más potencial es DAC. Sin embargo, hay un mercado muy grande, todas las tarifas de 1 a 1F. A lo mejor aquí lo que se puede hacer es este tipo de usuarios atacarles solamente el excedente para bajarlos de escalón. Sería un ejemplo. Y aquí en el caso de la tarifa 02, que se sabe que es la segunda más rentable, se puede intentar manejar un esquema similar o se puede ver qué soluciones se ofertan para este tipo de usuarios. Y ya estas son proyecciones de nichos de mercado emitidas por la GTM. Aquí lo que podemos observar en la gráfica del lado derecho es la segmentación del mercado del 2015 al 2021. Aquí la diferencia que se tiene es que para el sector industrial se está tomando de 1 a 5 megas y para el sector comercial de 20 a 1 mega. Aquí se está utilizando de esa forma porque esta es una configuración más común a nivel mundial, o incluso en California para ellos un sistema de utility es un sistema mayor a 5 megas, cuando aquí en México sabemos que un sistema de utility scale se está hablando de medio mega para arriba. Entonces aquí el parámetro a medir es diferente por cuestiones de estándares internacionales. Pero aquí independientemente de eso, lo que podemos resaltar es el incremento que se va teniendo. Por ejemplo, para el 2015 en el sector residencial hubo mucho incremento. En el 2016 también está habiendo incrementos, por ejemplo, en el mercado industrial. Aquí se puede ver que se reduce un poco en el 2017 por utility scale. Pero digo, aquí al final lo que se puede llegar es hasta cierto punto como una paridad entre distintos sectores, que es lo que se puede observar para un forecast en el 2021, que tanto el sector residencial como el comercial están hasta cierto punto como en un parity, están muy similares. Y ya considerándolo o restringiéndolo hacia generación distribuida como tal, se puede observar este forecast a lo largo de los años. Para el sector residencial, como veíamos anteriormente también en las perspectivas de energías renovables, el incremento que se ve en el sector residencial, el incremento que se ve en el sector industrial y en el sector comercial.
lo que podemos observar aquí. Y pues de esta presentación sería todo. No sé si tengan alguna duda o gustan que ya pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Estaba viendo que ahorita varias personas pusieron preguntas en el chat, entonces vamos a pasar a ellas. Eh, lo primero que preguntaban, mm, la aplicación se ve muy desactualizada. Digo, yo tengo la aplicación instalada y realmente la idea de la aplicación es como que sea más user friendly, es más como para un usuario final. Eso es, por eso mismo la aplicación, más que desactualizada, de mi perspectiva, se ve como muy sencilla. Ahí déjenme pasar a las siguientes preguntas. Eh, ¿A qué se refieren como para una versión vieja de iOS? ¿Cómo realizar una configuración de portal de monitoreo en una computadora vieja que utilice iOS, o a qué se refiere en ese sentido? En México, ¿con qué certificaciones cuenta? En específico UL1741. Los microinversores tienen UL1741, tienen IS 61000, eh, tienen BD 0126, tienen el reporte de eficiencia bajo la EN 50530, y pues realmente esas son como las normativas más importantes, o realmente la que más se pide aquí suele ser la UL 1741. ¿Dónde puedo encontrar el manual? Del manual de configuración de portal, o el manual de los microinversores. Toda esa información la pueden encontrar en un vínculo yo la tengo en Google Drive. Entonces aquí ahorita en la presentación dejé la última slide donde viene mi correo de la empresa. Entonces si gustan pueden mandarme un correo y yo les envío el vínculo de Dropbox, de Google Drive, perdón, donde viene toda la información de los equipos. En esta pueden encontrar fichas técnicas, manuales, certificaciones, eh, los videos ilustrativos que mencionamos aquí. Pues aquí pudiesen revisar toda esa información. Sí, el webinar ahorita está siendo grabado. Ya una vez que se termine de grabar, la idea es subirlo a YouTube. Se tiene un canal de YouTube de NEP que está a mi nombre, está vinculado al correo de Atera Northern NEP. Si gustan, ahí lo que puedo hacer, si me pudiesen enviar un correo, ya una vez que tenga la grabación, con gusto les puedo compartir el vínculo para que ustedes lo vean en YouTube, y en mismo YouTube pueden ver otras sesiones que se hicieron para distribuidores en específico, o bien varios videos que se tienen de configuración. El número telefónico y dirección. En la presente slide, la que está ahorita mostrándose, ahí pueden ver mi dirección de correo. Con gusto pueden mandarme un correo con cualquier duda y ya sobre eso les respondo. ¿Cuándo salen los optimizadores NEP para 72 celdas? Los NEP optimizados. Eh, ¿A qué se refiere con los NEP optimizados? ¿Los NEP con eficiencia de 550 watts o de 600 watts, o a qué se refiere? ¿O se refieren directamente a los optimizadores? Porque me parece que NEP sí tiene optimizadores. Si gustan, en todo caso, déjenme escribir aquí la dirección de correo para que también los que la tengan la mayoría para referencia. Mm, A ver, una lista de componentes para las dos topologías, troncal y daisy chain. Con lista de componentes se refiere a todos los dispositivos o todos los accesorios que se requeriría, o a qué se refiere con la lista de componentes, Inge Carlos. Respecto al modelo BDM 600 a 120, el manual dice que se puede interconectar 6 equipos para una rama. En el dispositivo dice que se puede conectar 4.
Aquí es la cuestión que les mencionaba. Si ustedes observan en el manual, ahí menciona que son, me parece que son siete microinversores para una configuración de una pastilla de protección de 20 amperes. Aquí realmente las configuraciones, ya sea para protecciones de 15 o de 20 amperes, van más referentes hacia el calibre del conductor, que la corriente que se tenga a la salida no vaya a comprometer o a generar puntos calientes en el conductor. Es a lo que se refiere. Yo realmente la información que mostré es más para pastillas de protección de 15 amperes, pero como le repito, en el manual se menciona dos configuraciones, tanto para pastillas de protección de 15 amperes como para pastillas de protección de 20. ¿Qué me puede la NOM 05? Ah, pero realmente nos pudiese proporcionar mayor información a qué se refiere sobre la NOM 05. Mm, para todo lo que es dispositivos eléctricos, la que rige al país es la NOM 001. En específico, hablando de sistemas fotovoltaicos, se tiene el artículo 690 y el artículo 705. Y el artículo 690 hace referencia a los artículos 290, a los 300 y a los 400, y me parece que también al artículo 110, me parece. En un sistema En un sistema trifásico, el costo por máximo factor de potencia también se reduce sobre el consumo. Realmente el sistema fotovoltaico como tal, todos los sistemas, sean semicroinversores o inversores de red, pueden inyectar reactivos a la red, lo cual puede repercutir en el factor de potencia. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, una propuesta con microinversores para alguna industria, la recomendación es que sí tengan un banco de capacitores ya, porque el factor de potencia se va a reducir. Entonces, si no se tiene un banco de capacitores, se corre el riesgo de que el usuario incurra en penalizaciones por bajo factor de potencia. Como tal, el sistema solar solamente ataca el consumo, pero por los mismos reactivos que se pueden inyectar a la red, se, se repercute el factor de potencia. ¿Cómo se puede ser distribuidor en el estado de Chihuahua? No sé si en este caso Jing o Fan sean los que los hayan invitado al evento. Entonces, en este caso, yo lo que le recomendaría a Inge Álvar Fernández sería que se pusiera en contacto con ellos, ya sea con Jing, con Fan, con Peter, o en este caso yo le pediría que a quien lo invitó al evento para que ya él le pueda dar mayor información sobre cómo convertirse en un distribuidor. Para el microinversor BDM 600 a 120, ¿cuál es el consumo en standby? A ver, ese dato ahorita lo reviso. Me parece que el consumo es menor a, me parece que es menor a 5 watts, pero permítame tantito, déjeme corroborarle ese dato. Permítame tantito, 300X2LB es mm, y el standby .11. La, el, sí, el consumo en standby o el consumo en horario nocturno es de 0.11 watts. Eh, sí, lo que le mencionaba Inge José Alberto es de 0.11 watts. Ese dato viene especificado en la ficha técnica. Si gustan, lo que pueden hacer ya sobre esta cadena, este chat, dejé mi dirección de correo. Entonces, con confianza pueden mandar un correo pidiéndome el vínculo de Google Drive y yo les proporciono donde viene toda la información de los equipos, toda la información que consideramos relevante. Entonces, eso se los puedo compartir sin ningún inconveniente. El manual que comentaste acerca de la actualización de instalaciones de baja tensión que pase de 10 a 30, ¿cómo lo busco? Ese es el manual de interconexión para centrales de generación eléctrica menores a 0.5 megas. Es un manual que salió, me parece, en abril, mayo.
Se supone que el manual deroga la RES 054. Punto 11 de potencia instalada o por cada watt de capacidad. Ah. ¿Cuál es la recomendación para protección contra sobretensiones? Mm, Pues aquí, más que una protección contra sobretensión, a lo mejor poner supresores de picos en la parte alterna para evitar que alguna descarga atmosférica o alguna anomalía en la red pudiese comprometer a los microinversores. Entonces sería más como tal un supresor de picos que una protección contra sobretensiones. Realmente ahí sí hay como varios dilemas porque la normativa no especifica o no forza protección contra sobretensión, solamente especifica protección contra sobrecorriente. Entonces, si usted desea poner una protección adicional, sí sería más como un supresor de picos en la parte de alterna. Estos nuevos paneles de celdas se acercan procesamiento optimizados para esa potencia. Mm, Pensaría yo que sí se va a actualizar el NEP 300X2. No se me ha proporcionado mucha información en ese sentido. Sí, me parece que ahorita los módulos de 72 celdas en monocristalino, a lo mejor por ejemplo, un LG Multibusbar, si anda alrededor de los 400 watts, me parece que anda entre 390 y 400 watts. No recuerdo muy bien las especificaciones de voltaje y corriente, pero pensaría yo que no excede los 55 volts en directa. El microinversor sí lo tomaría, solamente a la salida estaría dando, en vez de 800 watts, estaría dando 700 watts. Entonces, para este dato más relacionado un poco a la cuestión de R&D, sí necesitaría yo preguntar en este caso con corporativo, preguntar cómo se va en esa cuestión, porque de hecho en este año hubo actualización en los modelos. Anteriormente el modelo, el PDM600, en vez de dar 550 daba 500 watts. Entonces se hicieron unas actualizaciones o unos upgrades y ya ahorita el modelo entrega 550. Entonces pensaría yo que el siguiente año va a haber como un submodelo, si así lo quisiesen llamar, que ese ya va a permitir a lo mejor en vez de 550, 600 watts para los dos módulos, es lo que yo pensaría. Pero eso sí sería cuestión como de revisarlo un poco con el equipo de R&D. Eh, Lista de componentes, tipo de conectores, tipos de cables, NCAP. Mm, en México como tal todavía no se está comercializando mucho trunk cable. Ahí sí sería cuestión, si a lo mejor usted lo requiere, Inge Carlos, sería cuestión como de revisar, y en este caso se requeriría el cable troncal, el principal, se requeriría un troncal para interconectar del microinversor al principal, se requeriría el NCAP y pues serían, por ejemplo, esos tres accesorios o esos tres componentes para un sistema con cable troncal. Y si fuese un sistema con conexión Daisy Chain, que es el que ahorita se está comercializando más en el país, pues sería un conector de salida, que es el RST25i, que es como tal el conector que ya baja hacia el centro de cargas. Sería el NCAP, que es como el pequeño taponcito de protección que vimos. Y solamente sean estos dos dispositivos. Ya adicional sería el gateway, que sería a criterio de usted, si desea instalarlo o si desea utilizar mejor un wattorímetro. Pues, como le comentaba ahorita, Inge José Alberto, el manual menciona dos configuraciones diferentes de ramal por cuestiones del dispositivo de protección en alterna, que el dispositivo de protección va más ligado a la corriente máxima que soporta el conductor. En este caso yo la información que tomé fue información para protecciones de 15 amperes y me parece que la mención de 6 equipos en un ramal es para una protección de 20 amperes en alterna. Entonces aquí va más, depende en ese sentido. Yo preferí tomar el de menor corriente
para intentar homogenizar, porque hay ciertos equipos que solamente te permiten conexión de 15 amperes o solamente viene la especificación para una configuración máxima de 15 amperes en alterna. Entonces aquí usted puede tomar la información de la ficha técnica, no hay ningún inconveniente. Mientras la cantidad máxima de dispositivos en un ramal esté con la protección apropiada en alterna, no hay ningún inconveniente. Y como le mencionaba, en la ficha técnica por lo regular se menciona protecciones de 15 y de 20 amperes en alterna y la cantidad máxima de dispositivos para ambas corrientes. ¿Dónde puedo adquirir los sistemas de monitoreo? Aquí en México ya hay varias empresas que los están comercializando. O si usted gusta, Inge Daniel, puede revisar con quien lo esté atendiendo en la parte comercial. No sé si a lo mejor lo está atendiendo Jean o Peter o alguien más. O si usted a lo mejor desease cotizar directamente aquí en el país, puede revisar a lo mejor con Solar Center, con Thermocol, con Hermex, con Desmex y son las empresas que recuerdo ahorita, pero aquí sí mi recomendación sería más, si ya lo está atendiendo alguien directamente de NEP, recurrir a esa persona. Sería más mi recomendación. Eh, aquí a lo que se refiere, Inge José Alberto, aquí a lo que se refiere con punto 11 watts la ficha técnica es el consumo en horario nocturno, más que como en standby, sería el consumo en horario nocturno y serían punto 11 watts por hora, es a lo que se refiere. Entonces a lo mejor si usted desease sacar el dato por toda la noche, pues sería punto 11 watts hora por la cantidad de horas, es más a lo que se refiere. El display ofrecido sirve para cumplir el requerimiento CFE de una de emisión. Sí, Inge Carlos, el display como tal, el gateway, sirve para cumplir ese requerimiento del segundo display. Ya sea que se utilice el gateway directo, el de NET, o hay otros casos donde por cuestiones de reducción de costos se utilizan guadonímetros. Hasta donde sé, ambas opciones son aceptadas o aprobadas por CFE. ¿El supresor de pico de qué clase? ¿Tiene alguna empresa en mente? No, de eso sí no tengo mucha información, Inge José Alberto. Yo a lo mejor lo que le recomendaría en cuanto al supresor de picos, sería cuestión a lo mejor como de revisar mayor especificación o me parece que hay ciertas empresas que ofertan ya como tal un tipo eh, como un junction box, donde ellas se unen protecciones tanto supresores de picos como de sobrecorrientes. Entonces ahí sí sería más cuestión como de revisar con las empresas que ofrecen como esa parte o ese tipo de protecciones. Yo he hablado con empresas como Eaton o ABB, pero sí realmente sus dispositivos sus supresores de picos sí son muy buenos, no lo niego, solo que en precios sí a veces repercute mucho el voz del sistema. Entonces sí es un poco complicada esa parte. He escuchado de otras marcas chinas, me parece que se llama DAN, DHAN, no recuerdo bien si esa es la marca, pero he escuchado aquí en México que varias empresas traen supresores de picos de ellos, que son los que interconectan o los que utilizan en sistemas fotovoltaicos. ¿Hasta qué capacidad de potencia o cantidad de módulos fotovoltaicos es recomendable usar microinversores y de en adelante usar inversores de red? Pues realmente es como un poco subjetivo, Inge Alvar. Hay, hay muchas empresas que ellos indican que la recomendación es hasta 4 kilos. Hasta 4 kilos utilizar microinversores y ya en adelante utilizar inversor de red. Pero realmente es algo muy subjetivo, porque puede ser un ejemplo que a lo mejor usted tenga un proyecto de 10 kilowatts, pero usted vea que en ciertos puntos o en ciertos horarios hay mucho sombreado. Pues ahí sí a lo mejor usted estima costos
y a pesar de que se incrementa un poco más la inversión, usted determina que es más viable utilizar microinversores que inversor de red. O a lo mejor usted dice, yo voy a buscar un inversor de red de 3 canales para poder evitar o para minimizar las pérdidas por sombreado. Realmente es muy subjetivo. Yo aquí en este caso lo que les recomendaría sería revisar cómo es la tendencia o cómo son los costos en la zona. Es lo que yo le pudiese recomendar. Mm, Gracias. Quiero ponerme en contacto para que me apoye con alguna información para poder ya que tenemos alguna específica. Sí, claro, Inge Ernesto, no hay ningún problema. De hecho, déjenme volver a proporcionar mi dirección de correo y con gusto me pueden mandar un correo y ya con ese dato yo los apoyo, no hay ningún inconveniente con eso. Ya nada sería cuestión que mandaran un correo y yo los apoyo en lo que esté dentro de mi alcance. ¿Qué pasa cuando se pierde conexión a internet? Se guarda la generación y cuando se esté conexión entre utilización y información al servidor. Sí, muchos sistemas de monitoreo lo que hacen es que tienen un ingesandor, tienen un algoritmo para evitar eh, pérdidas por ese punto. O sea, está la comunicación entre el gateway y el servidor. Entonces ahí lo que pasa es, por alguna cuestión, se llega a caer llega a haber alguna intermitencia en cuanto al servicio de Internet. Entonces aquí lo que pasa es, se tiene un algoritmo que estima cuál va a ser la generación en ese lapso. Ya cuando se restablece el servicio de Internet, envía la información. O sea, la almacena hasta cierto punto de forma local el gateway y luego la transmite hacia el servidor. Entonces, si llega a haber alguna cuestión de que hay una eh, hay una caída del servicio de Internet por poco tiempo y no hay ningún inconveniente. Ya si a lo mejor si llegasen a ser 3, 4 días, ahí sí pudiese ser que ya para a lo mejor el segundo día ya empieza a aparecer la información en ceros, de que ya fue demasiado el lapso de tiempo que no hubo comunicación, y ahí lo que pasa es que el gateway pues va actualizando la información que almacena de forma interna porque no tiene mucha memoria. Sería lo que pudiese pasar. La siguiente pregunta, punto 11 watts hora por equipo NEP o por panel conectado al equipo por watt de potencia. Aquí a lo que se refiere es más el consumo por microinversor, es a lo que se refiere el parámetro de punto 11 watts hora en standby o en horario nocturno. Aquí no es tanto como por panel conectado, porque como es un consumo en horario standby o en horario nocturno, es más un consumo mínimo. Y hay ciertos módulos que sí generan energía con los rayos de la luna. Bueno, la mayoría, pues si hay una buena luna, sí llegan a generar energía, pero pudiésemos decir que esa energía se pierde en todo el trayecto, ya sea en autoconsumo de los equipos o en las pérdidas de resistencia. A lo mejor si usted lo que desea es calcular cuál va a ser la pérdida total o cuál va a ser el consumo en standby por todos los equipos, será aquí lo que pudiese hacer es, como le comentaba, sería punto 11 watts hora por microinversor. Vamos a decir, por ejemplo, 12 horas que fuesen de noche y ya eso usted lo multiplica por la cantidad de microinversores que tiene. Entonces ya con ese dato usted lo que pudiese obtener sería como su consumo total por sistema. No sé si ese sea el dato como que está buscando, Inge, José Alberto. Este material está disponible en alguna página. Lo voy a subir a YouTube. Lo que yo voy a hacer ya cuando termine de grabar esta presentación, que ya la puedo descargar, la subiría a YouTube, al canal de NEP, y ahí ustedes la pudiesen visualizar. Y si gustan, ya aquí en el chat he puesto mi dirección de correo. Si gusta Inge Wilber, puede mandarme un correo y yo le envío la presentación. O bueno, esto sería para todos. Si os gustan, con confianza pueden mandarme un correo
y yo les reenvío la información, yo les reenvío la presentación, por eso no hay inconveniente. Si gusta ahí, tome la información del manual, Inge José Alberto. Tome la información del manual. Ahí sí, tome la información del manual y tenga nada más, revise cuál es la protección apropiada en Alterna. Y no sé si tengan alguna otra duda o algún otro punto que les gustaría revisar. ¿Cuántos días de histórico se pueden consultar en el portal, en el monitoreo? ¿Directamente en el portal o directamente en el gateway? Porque directamente en el gateway se puede ver la información diaria, se puede ver la información semanal y ya de ahí se puede ver la información mensual. Directamente en el portal se puede revisar, me parece que hasta de cuatro, me parece que hasta de 4 o 5 meses del día actual o de la fecha actual hacia atrás. Ahí directamente en el portal de monitoreo ofrece la opción de ver en intervalos de 7 días. Y también dentro de ese intervalo se puede ver ya sea todo el sistema o números de serie específicos de microinversores. ¿Se puede usar algún otro tipo de monitoreo externo a NEP? Aquí sería más de monitoreo, sería guadorímetros, algún otro sistema como tal. No sería muy recomendable porque al final aquí es la compatibilidad al dar de alta a los microinversores en el gateway. Entonces ahí sí fuera de un guadorímetro en José Alberto sí estaría complicado utilizar algún otro equipo. ¿Esto no genera problemas de algún tipo? ¿A qué se refiere? ¿Utilizar otro tipo de monitoreo externo a NEP si genera algún problema? ¿A eso se refiere, José Alberto? La memoria gateway. Bueno, aquí ya el Humberto ya respondió la pregunta en cuanto a lo que puede almacenar el equipo. Yo creo que el Ángel Luis con la respuesta del Humberto que ha respondido, creo yo. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No tienen alguna otra duda o algún otro punto que les gustaría ahorita tratar? Cementerios con pinzas amperímetras. Sí, pues al final el monitoreo así con pinzas amperímetras o con donas, pues ahí al final es más como en un sentido de un guadorímetro. Pensaría yo que ahí sí no habría ningún inconveniente, porque ahí normalmente con ese tipo de sistemas lo que se mide es generación total. Pues no creo que haya ningún inconveniente con un monitoreo de ese tipo. Nada más ahí sí, si se utiliza un sistema de ese tipo, pues la información se mandaría, pero pues en este caso se mandaría hacia el portal del proveedor de ese sistema de monitoreo. No se mandaría directamente al de NEP, en este caso se mandaría al del equipo. Ya nada más sería cuestión que en este caso de revisar con el proveedor de ese equipo si él eh, tiene enlace con NEP. Pienso yo que sería a lo mejor como que el proveedor le confirmara ese dato. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿O algún otro punto que les gustaría saber de los equipos o de la compañía o de la oferta?
o del mercado o algo, alguna otra cuestión que quisiesen agregar. Sí, sobre los supresores, Inge Wilber, sobre los supresores, sobre los supresores, Inge Wilber, lo que mencionaba era más que sería cuestión como de revisar, que tengo el, si les interesase, me parece que por ahí tengo el contacto de una persona de Eaton que les puede apoyar en esa parte. Él está más especializado en protecciones para fotovoltaicos. Entonces él les puede ayudar en en seleccionar la protección indicada, solo que Eaton sí es un poco caro. Entonces sí sería cuestión a lo mejor como de revisar con alguna otra empresa, sería la recomendación. Eh, ¿Qué micro se recomienda para un panel de 350 watts? ¿Se interconectaría nada más un módulo o cuántos módulos serían? Porque para módulos de 350 watts puede utilizarse ya sea un BDM 300 o un BDM 600. Entonces aquí a lo mejor iría más en cuestión de la cantidad de módulos que se instalarían en total. Si a lo mejor, por ejemplo, usted indica que son 6 módulos, pudiesen ser 3 BDM 600X2. O bien si a lo mejor usted me menciona 5, puede ser que le convenga más utilizar 5 BDM 300. Eh, entonces ahí sí va a depender un poco más con el proyecto. Sobre Inge Rodrigo, sobre ofertas de trabajo o de eso no tengo mucha información. Ahí sí yo lo que le recomendaría sería revisar en este caso con Jing. Sería cuestión como de revisar con Jing o con Fan. De eso sí yo no tengo mucha información sobre esa parte de empleo. ¿Hay diferencia contra los IQs nuevos de Enphase? No se ha hecho como tal todo el estudio comparativo contra los IQs, pero en cuanto a los portales de monitoreo, tengo entendido que la información como estamos aquí, sí siguen existiendo esas diferencias en, en cuanto a los equipos. Ya como tal, en cuanto a los microinversores, escuché que los IQ soportan módulos de 60 y de 72 celdas y que tienen un rango extendido de MPPT. Es lo que escuché, solo que ahí sí no tengo mucha información todavía. Para un sistema de 1 kilo de 250 watts cada módulo, mm, si se va a instalar un sistema de 1 kilo de módulos de 250 watts, yo le recomendaría utilizar el BDM 250. Aquí en este caso utilizaría 4 BDM 250. Inge Wilber sería lo que le recomendaría. Eh, ok. Sí, claro, Inge Luis, le proporciono por aquí la información del modelo que le menciono. Ya sea que sea el modelo PDM 300X2 o bien el modelo BDM 300, dependiendo de la cantidad máxima de, del sistema, de la cantidad de módulos que tenga el sistema. El cable troncal va en relación a la potencia instalada, ¿verdad? Sí, el cable troncal va en relación más que a la potencia como a la cantidad de equipos por la longitud del cable. Y pues obviamente acorde a la longitud va el calibre del conductor. Solo que aquí mi recomendación en que Brandon sí sería más como utilizar una conexión con Daisy Chain, sería más mi recomendación, porque cable troncal sí es un poquito más complicado el manejo. Entonces sí le recomendaría más Daisy Chain, que es más amigable.
Ingeniero, desconozco si se tenga algún estudio o alguna comparativa entre la vida útil de microinversores. ¿Se refiere como al desempeño de los equipos a lo largo de los años? ¿O como a qué se refiere en una comparación de vida útil entre microinversores? De eso sí no tengo mucha información sobre ese dato, pero puedo preguntar. Lo que sí nos ha tocado son empresas que nos proponen hacer comparativas, que ellos tienen instalados sistemas de otras empresas, de otros fabricantes, y nos dan la opción de instalar equipos NET para hacer directamente comparativas one-on-one en sitio. Eso es lo que nos han ofertado. De hecho, estamos en pláticas para tener ese punto. Eso consideramos que puede servir en comparativa en cuanto al desempeño. Aquí la idea es hacer comparaciones de desempeño en un periodo de 3 semanas. Estamos trabajando en ello. Todavía no se tiene, eh, no se tiene, ¿cómo decirlo? No se tiene sentado al 100%, pero se está trabajando en ello. Obviamente, cuando se tenga mayor información sobre eso, cuando se realice ese tipo de estudio comparativa, se le proporcionará la información a los clientes. Por eso no hay inconveniente. Mm, la vida útil del micro, hay muchos que los proyectan a 25 años. De hecho, me parece que escuché de varias empresas que ofrecían una garantía de fábrica de 25 años para los microinversores. La garantía estándar que ofrece NEP es de 10 años y me parece que se puede extender otros 10 o 15 años, ya para que quien pudiese dar así la información concreta en cuanto al costo por extender 10 o 15 años, ya sería directamente la persona comercial. No sé si en este caso, Ingeniero Alberto, usted lo atienda a Jean o Peter, o si a lo mejor lo atiende alguien aquí en México. Sí sería cuestión como de preguntarle a su agente comercial, digámoslo así, cuál sería el costo. El tiempo de vida útil de los microinversores, para microinversores normalmente la garantía estándar, como mencionaba, son 10 años, pero un tiempo de vida como tal no he escuchado. Pensaría yo que 25 años, porque hay varios que los certifican o los ofrecen garantías durante ese periodo. Pero aquí yo más por tiempo de vida útil me iría en un sentido similar al de los módulos, que va más sobre cuestión de la potencia lineal y que al final a lo mejor en 15 años no se sabe cómo vaya a avanzar la tecnología y que sea más rentable hacer un upgrade, lo que yo pensaría. ¿Cuáles son las fallas más frecuentes en los microinversores NEP? Nos han tocado casos más relacionados hacia el rango de voltaje, que a lo mejor en ciertas zonas del país el voltaje es o muy alto o muy bajo para que el microinversor se interconecte. Entonces, en estos casos solamente se abre el rango de voltaje y ya con eso el microinversor está funcionando apropiadamente. Esa es como la falla más frecuente que me ha tocado ver, o en la cuestión de la configuración del USB dongle para que el gateway trabaje de forma inalámbrica. Pensaría yo que esos son como los dos tipos que más me ha tocado ver. En cuanto a fallas, por la experiencia que he tenido en el rubro, me ha tocado ver fallas, pero son más incumplimientos son más relacionados a incumplimiento en cuanto a normativa. Se hace a lo mejor mal dimensionamiento de la pastilla de protección en alterna, de los conductores, la falta de un sistema apropiado de tierra. Es más como el tipo de fallas que me ha tocado. O también hubo un cliente que tuvo un tipo de falla, pero iba más relacionada al conector. El conector RST25i de salida hacia el centro de cargas no habían apretado bien los tornillos. Entonces ahí el microinversor no generaba energía. Cuando revisaron el conector se dieron cuenta que tenía como un juego que no estaba bien apretado. Ya cuando corrigieron esto, el microinversor estuvo funcionando apropiadamente. Esos son los casos que me han tocado pues hasta ahorita. No sé si esa información le sirve, Daniel.
¿Y alguna otra duda que tuviesen o algún otro punto que les gustaría tratar? Bueno, yo lo que les pediría si el inversor NEP no se bloquea, deje trabajar por las altas temperaturas que se mandan bajo el módulo. Sí, en este caso, si la temperatura debajo del módulo me parece que excede los 80 grados centígrados, el microinversor dejaría de trabajar. En este caso, el microinversor se desconectaría por sobretemperatura. Ya cuando la temperatura vuelva a bajar, ya el microinversor entraría en operación. De hecho, sí, ahí la recomendación es que se deje un pequeño espacio o un gap para que los equipos tengan ventilación, en este caso tanto los microinversores como los módulos. Me parece que las especificaciones de FIRCO mencionan una distancia como de 10 centímetros, me parece. Entonces aquí sí la recomendación es como dejar ese pequeño gap para evitar que se pueda incrementar la temperatura. Nada de nada, Inge, pues estamos a la orden y yo lo que les pediría a los que todavía siguen en la sesión del chat, envíenme un correo por favor y con sus datos o pidiéndome la información que ustedes requieran para proporcionarles la presentación esta. El webinar se grabará y lo subiré al canal de YouTube y el vínculo de Google Drive, el vínculo de Google Drive donde se tiene toda la información de los productos. Con confianza me mandan un correo, déjenme volver a escribirlo aquí por si hay algunas personas que han estado teniendo problemitas aquí en el chat. Entonces, con gusto me pueden mandar un correo y yo les envío la información o alguna duda que tengan con respecto a los productos, interconexión, o sea, cualquier cosa en la que los pueda ayudar, estoy a la orden. Y pues digo, si no hay alguna otra duda, yo creo que damos por concluida la sesión. Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo. Espero les haya sido de utilidad el presente webinar y cualquier duda que tuviesen, estoy a la orden. Aquí arriba está mi dirección de correo. Pueden mandarme un correo con sus dudas, sus comentarios y en lo que pueda apoyarles, estoy a la orden. Entonces, damos por terminada la sesión, Inges. Muchas gracias, que tengan buena tarde y estamos en contacto cualquier cosa. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, buena tarde. Hasta luego.